buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí con el doctor Chirinos. Me da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación para hacer esta entrevista. Bueno, queremos platicar un poquito de los años 80, que pasa esa época donde usted era joven, donde pues prácticamente tenía nuestra edad, y que nos cuente un poco de los medios de comunicación que usted utilizaba. ¿Qué le gustaba? ¿La radio, la televisión? ¿Qué le gustaba ver? Ok, en los años 80, pues tal vez para mí el medio que yo más utilizaba era el radio. La radio creo que era el medio con el que yo más tenía contacto. Sobre todo en la primera parte de los 80, cuando yo era estudiante, escuchaba mucha radio. Escuchaba programas de música, pero obviamente me enteraba de lo que estaba comentando en esa época. Y de televisión de esa época, lo que yo recuerdo, algunos programas que veía, por ejemplo, recuerdo que veía Escalera al Cielo, que era un programa de esa época, con Michael Landon. Veía también un programa que se llamaba The Twilight Zone, que me gustaba mucho. También estaba un programa un poquito así de miedo, interesante, se llamaba Viernes 13. Era un programa que justamente lo pasaban los viernes, y acostumbraba a ver ese programa, principalmente. En esa época también me gustaba, vi algunos episodios de la serie de Cosmos, que era muy famosa en ese tiempo, con Carl Sagan. Ese era un programa muy interesante. Entonces, principalmente no veía comedias o series de televisión, porque realmente creo que no había muchas en México en ese tiempo como hay ahora. Había muy poquísimas series de 2-3 capítulos, pero no muy grandes. ¿Usted cree que estas series influían un poco en su vida, no sé, su forma de pensar, o trataban algunos temas relevantes con la época, no sé, algo de política, de lo que pasaba en esa época con la sociedad, con los jóvenes? ¿Cree que tenía cierta influencia como la tiene ahora los medios? Sí, yo creo que sí tenían alguna influencia en esa época. Pues la Guerra Fría estaba fuerte, y aunque tal vez no vi muchos programas de este tipo, era algo que se comentaba frecuentemente respecto a la situación de, no sé, de Rusia, Estados Unidos. En ese tiempo pues había una rivalidad bastante fuerte en cuanto al progreso tecnológico. Entonces, eso era algo que yo sí sentía que estaba siempre en el aire, ¿no? Que ahora Rusia, que los misiles, que las guerras nucleares y todo, que la amenaza nuclear y todo eso. Entonces sí creo que es algo que estaba, al menos yo percibía en el ambiente esa temática como de tensión entre, inclusive algunas películas de esa época tenían que ver con el fin del mundo, la destrucción, una guerra nuclear, una bomba. Entonces sí había cierto sentimiento que, aunque no nos afectaba tal vez a México en forma directa así que el enfrentamiento entre las dos potencias, pues de todas maneras las series que nosotros vemos y parte de la información que recibimos sí estaba cargada de esa información. Yo era digamos sensible a que eso estaba en el ambiente, y era tema de plática con mis amigos, ¿no? Que ya salió esto, ya pasó esto, y que ahora el superavión no sé cuánto, y que la guerra de las galaxias le llamaban, la exploración espacial con fines de espionaje y todo. O sea, fue una época en la cual eso estaba muy presente. ¿Y también eran temas que comentaba con su familia, o solamente con sus compañeros en la escuela o en el trabajo? Principalmente con compañeros. En esa época yo no estaba viviendo con mi familia, casi no viví con mi familia durante esos años. Estuve estudiando del 79 al 83, del 83 estuve en Monterrey, del 79 al 83 en la carrera, 83, 85 la maestría, y de 85 a 88 estuve aquí. Entonces realmente en esa época yo no tenía un contacto tan directo con mi familia, no había internet, el teléfono era muy caro, entonces no era tan sencillo como ahora hablarle a tu casa en cualquier momento y platicar de cosas. Pues a lo mejor solamente hablaba cuando había algo importante, no hablaba por hablar, así nada más por conversar. Entonces fue una época un poquito
separado de mi familia y viví con amigos, compañeros y estudiantes o colegas aquí de trabajo y no tuve mucho contacto con mi familia. Y del 88 al 90 estuve en Estados Unidos estudiando y pues allá también la temática era hasta cierto punto esa. También un poquito la discriminación que todavía existía, inclusive en Estados Unidos. Me tocó ver escuchar algunos incidentes que fueron famosos en esa época en Estados Unidos de actos que tenían que ver con racismo. Inclusive en la universidad donde yo estudiaba, un compañero mío, uno de mis roommates era de un lugar que se llama Eritrea, en Etiopía, y alguna vez tuvo un incidente penoso para él en la universidad cuando lo trataron mal las personas del comedor. Total, se hizo todo pues no un boicot, pero una protesta de todos los grupos estudiantiles. Yo pertenecía a la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos y así como que hubo no una protesta como las que aquí vemos, pero sí hubo, ¿no salía la televisión? Hubo tensión así de que pues, la gente de la cafetería había tratado mal a una persona extranjera de color y sí había esas situaciones, eran temas todavía. Bueno, a mí al menos me pasa que igual aquí vivo sola, entonces pues con la única persona, por decirlo así, que puedo convivir pues es con la televisión. Llego a mi casa, la prendo, aunque no me siento realmente a verla, pero pues, escucho ruido, escucho algo para pues, no sentirme sola. No sé si usted no se acostumbraba a eso, llegar a su departamento, prender la televisión, escuchar, no sé, música o algún programa en específico. Sí, especialmente escuchaba programas de radio. O sea, seguía haciendo, me gustaba mucho la música y en ese tiempo no había tanta disponibilidad de, no sé, música electrónica. Entonces escuchaba programas que tenían que ver con, programas donde había música, pero obviamente pues hay información de toda. Y escuchaba algunos noticieros, y sí, estaba en contacto con las noticias, principalmente a través de la radio, no tanto por televisión. No sé, la televisión no sé por qué no me llamaba demasiado la atención. Entonces no se dejaba como influir por, no sé, la moda de aquella época que, no sé, pasaba Michael Jackson con alguna chaqueta que usted quisiera imitarlo o algo que sí, realmente ocurriera. No fui tan imitador de modas. ¿No? Más que nada, sí me enteré de movimientos, cosas que pasaban en el país. Inclusive nos tocó el terremoto, que tuvo una cobertura increíble de todo lo que pasó y todo recuerdo yo estaba aquí en el TEC cuando pasó el terremoto en septiembre, no recuerdo qué día fue, pero fue en septiembre, estaba desayunando